Amén. Hoy quiero compartir con ustedes el final prácticamente de una carta que he compartido en otras oportunidades. De hecho, hace poco que estuve por acá con ustedes, si recuerdan, hablamos un poquito de la armadura del justo, la armadura de Dios, la armadura del creyente. Yo quisiera compartir allí mismo Efesios capítulo 6, si usted me puede acompañar. Efesios capítulo 6, y quisiera que veamos versículo 10 al 20. Son los mismos versículos que ya hemos en otras oportunidades predicado, pero quisiera poner mucho enfoque a la parte final. Dice Efesios capítulo 6, verso 10 y al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esta carta, y no me canso de decir que es una de las cartas más ricas de toda la Escritura. El contenido que tiene es un contenido que debe edificar a todo aquel que ha renacido por la palabra de Dios. Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 son muy doctrinales. Eso significa que son muchas enseñanzas teóricas. Pero los 3 siguientes, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, son de práctica, de poner en práctica. Como cuando hacemos, quienes tienen licencia, saben que hay un examen teórico y hay un examen práctico. De igual forma, los muchachos en las universidades, cuando están estudiando medicina, tienen que llevar mucha teoría, pero luego tienen que ir a la práctica, a ver en vivo cómo es que funciona. Esta carta es muy rica precisamente porque el apóstol Pablo muestra las riquezas que todo hijo de Dios tiene. Todo justo cuenta con muchas bendiciones. Veamos nada más de inicio el primer capítulo de Efesios, Efesios capítulo 1, verso 3. Dice Efesios capítulo 1 y versículo 3, es un versículo muy hermoso para nosotros. Dice así Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pensemos, ¿qué tipo de bendiciones? Ser declarado justo ante los ojos de Dios es una gran bendición, ¿sí o no? Una bendición. Podemos pensar también, santos como Dios es una gran bendición. Está hablando de bendiciones. Redimidos por la sangre de Cristo, bendición. Coherederos suyos. Mis hermanos, todo esto son las bendiciones que nosotros tenemos, hijos de Dios, ser llamados hijos de Dios. Nos ha hecho a nosotros conciudadanos de su reino. Si se dan cuenta, son bendiciones con las que nosotros contamos. Bendiciones
verdaderas. Y a lo largo de toda esta carta, el apóstol Pablo va detalladamente dejando claro por qué esas bendiciones o por qué los justos somos más privilegiados que cualquier ser sobre esta tierra que no ha renacido. El justo tiene mayor bendición, más privilegio. No debería envidiar absolutamente nada de este mundo, de nadie. ¿Por qué? Porque cuenta con las mayores bendiciones. Ahora, aquí surge una pregunta, una inquietud. ¿Cómo hacemos mientras llegamos? Porque caminamos con una esperanza, ¿cierto? La esperanza de estar con nuestro Señor en la eternidad. Pero de aquí a que eso ocurra, estamos en esta tierra. Y estando en esta tierra, vamos a sufrir dardos del maligno, vamos a sufrir malas noticias, vamos a sufrir como cualquier otro ser humano. Entonces, ¿cómo hace un justo, cómo hace un cristiano verdadero para poder vivir la vida de una manera digna y para vencer? Si nosotros prestamos mucha atención, aquí Pablo inicia la carta hablando de las muchas bendiciones, pero recuerden cómo cerró. Cerró dándole indicaciones de cómo tenían que luchar en la vida, de la guerra espiritual. Les habló de cómo es la guerra espiritual. Entonces, al puro final de la carta, siendo estas personas tan bendecidas, tan ricas espiritualmente, usted las encuentra al puro final en una posición muy noble. La imagen que el apóstol Pablo presenta es de personas en oración. No es de personas jactándose diciendo, yo soy justo. No es de personas jactándose diciendo, yo sí soy hijo de Dios. No es una actitud triunfalista, no es una actitud de personas que están ahora jactándose de su posición. Son privilegiados, sí, son bendecidos, sí. Y esos privilegios y esas bendiciones deberían llevarnos a nosotros a estar de rodillas ante Dios. Eso es lo que vamos a aprender hoy, porque así está cerrando esta carta. Así el apóstol Pablo está queriendo cerrar hablando de la oración. Veamos un momentito nada más en Efesios 6, que es el texto de esta tarde, pero el verso 14, ¿cómo dice por allí? Dice así, Efesios 6, 14, estad pues firmes. Aparece esa palabra, ¿cierto? Estad pues firmes. Ahora, ¿cómo podemos estar firmes? Orando. Estamos firmes orando. Pero mis hermanos, la oración no es otra pieza de la armadura, sino que la oración es el espíritu, por decirlo de alguna forma, o el motor o el combustible más bien con el que debemos ponernos la armadura. Usted, para ponerse la armadura que ya acabamos de leer y que en una oportunidad predicamos, para poderse colocar esa armadura, usted necesita estar en oración, en oración. La armadura en sí misma no tiene poder. La armadura por sí misma no tiene poder. Es eficaz solo cuando una persona entiende que necesita del Señor. Y cuando esa persona entiende que necesita del Señor, va a estar en constante oración con el Señor. Por eso la armadura allí cobra ese poder. Ahí tiene entonces esa capacidad de vencer, de ayudarnos a vencer a nosotros. Cada pieza de la armadura, si usted la ve, en cada una de ellas, tanto lo que es el escudo, el mismo yelmo, el cinto de la verdad, todo tiene que ver con la palabra de Dios, todo tiene que ver siempre con la palabra de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta, todas estas piezas son indispensables en la vida de nosotros como creyentes. Conocer la verdad, eso es muy importante, conocer la verdad, porque la armadura habla de la verdad, pero conocer la verdad sin depender de Dios, mis hermanos, es igual de inefectivo. No vamos a poder vencer, aunque tengamos el conocimiento. Yo me hago la tarea de escuchar a algunos pastores, falsos pastores, pero que muchos dicen, pastor, escúchelo, él predica muy parecido, y uno los escucha y por un momento uno dice, ¿será que son justos? Pero luego uno sigue escuchando y se da cuenta que tienen conocimiento, tienen el conocimiento de la verdad, pero no la fe necesaria
para ser declarados justos. Entonces, conocer no es lo mismo que tener la fe. Y los justos caminamos y vivimos por la fe. Como uno cree, de la manera que usted cree, su fe, lo va a llevar a vivir de determinada manera. Por eso, mis hermanos, es que nosotros encontramos en este capítulo último, capítulo 6 de Efesios, si usted me acompaña, el verso 10, Efesios capítulo 6, verso 10, algunas recomendaciones que el apóstol Pablo da. Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y si saltamos al verso 18, nos menciona, Efesios 6, verso 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es como nos fortalecemos o como fortalecemos nuestra vida espiritual. Y si algo que yo repito mucho a la iglesia en Heredia es: no olvidemos que estamos en una guerra, y en una guerra la oración es indispensable. Es como el radiotransmisor que usan los soldados para poderse comunicar rápidamente. Es como ese medio de comunicación en donde, estando en una guerra, necesitamos estar en contacto con nuestro Dios. Cada uno de nosotros debe comprender que estamos verdaderamente en una guerra espiritual. Es vital que nosotros conozcamos el Evangelio, por supuesto. Es vital que conozcamos la palabra, porque entre más usted escuche la palabra, entre más escuche, entre más medite, su oración va a ser más eficaz. En la medida que usted conoce más la palabra, su oración se va ampliando, va adquiriendo mayor comprensión a la hora de pedirle al Señor. Y por eso yo quisiera compartir con ustedes, con estos textos que leímos, 5 enseñanzas o 5 puntos muy importantes, esenciales en la vida nuestra como creyentes. Lo primero, y leemos Efesios 6, 18, ahí vamos a ver en el puro inicio, dice así Efesios capítulo 6, verso 18. Dice así: orando en todo tiempo con toda oración. Y voy a dejarlo allí porque el primer punto es una oración variada. Podemos ver, mis hermanos, la palabra que Reina Valera utiliza acá como oración es un término muy general que incluye acción de gracias, incluye peticiones, incluye confesión, reconocimiento de nuestros pecados también. Y aquí vemos entonces que es variado. Entonces, ¿cómo ora un creyente? ¿Cómo debería hacerlo? Bueno, su oración debe ser variada. Podemos dar gracias al Señor, debemos hacerlo. Debemos también reconocer nuestras faltas delante de Dios. Debemos también presentar acciones de gracias, presentar peticiones por otros hermanos. El término de oración es hablar con Dios. Es eso, es hablar con Dios, pero con el entendimiento correcto de quién es Dios, ¿verdad? No es orar por orar, sino saber a quién estamos nosotros orando. Hay que hacerlo con confianza, pero no confianzudos, ¿verdad? Una cosa es tener confianza y otra cosa es ser confianzudos. Por eso nosotros podemos ver en este mismo versículo 18 que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Súplica, esa palabra súplica tiene que ver con peticiones, sí, tiene que ver con peticiones. Señor, presento delante de ti esta situación laboral, por poner un ejemplo. Peticiones muy específicas, muy específicas. Venimos delante de Dios con necesidades y con peticiones específicas. No es lo mismo decir: Dios bendice a todo el mundo, a decir: Señor, bendice a esta persona, y dar nombres y apellidos, ser específicos. Ahora, si nosotros vemos el Padre Nuestro, ciertamente fue un modelo de oración, un modelo de oración. No es que nosotros debemos repetir el Padre Nuestro, porque eso ya se convierte en religiosidad, es un rezo básicamente, repeticiones. Cuando los discípulos
fueron instruidos por Juan para orar, le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor les da un modelo de oración. Y si ustedes notan el modelo de oración, el Señor dice, bueno, cuando ustedes oren, acérquense de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Solamente esa expresión, Padre nuestro, es que ellos sintieran, reconocieran que tienen un Padre nuestro, cercano, pero está en los cielos. Reverencia, respeto absoluto a nuestro Señor. Entonces vemos cómo ese modelo de oración no es para repetir, es para tomarlo precisamente como modelo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Si usted tiene en su casa la alacena llena, bueno, entonces no pediría por comida, sino daría gracias por la comida. Allí podemos ver cómo empleamos entendimiento en esa oración que el Señor dejó. No es repetirla, es comprender el modelo que Él dejó. ¿Por qué Jesús hizo esa oración y les dijo a los discípulos que oraran así? Bueno, porque ellos pasaron hambre, ¿verdad? Hubo momentos en donde ellos tenían hambre y se guindaban de algún árbol para comer, porque tenían esa situación. Por eso el Señor dice, bueno, oremos de esta forma, oren de esta manera, el pan nuestro dándolo hoy. Entonces, ¿qué más vemos nosotros acá? Dice, con toda oración y súplica, toda. Entonces ven como la idea es que sea variada, una oración variada. Continuamente nosotros tenemos oraciones que traer delante del Señor. Por ejemplo, nosotros en la Iglesia Heredia, los martes, aunque hacemos un estudio de Apocalipsis, tradicionalmente fue, así le llamaban ellos, culto de oración. Cuando nosotros llegamos, no quisimos imponer, simplemente tomamos los mismos horarios que ellos tenían, y los martes ellos le llamaban culto de oración. Y lo que hacían era cantar, y al final orar. Eso es lo que hacían allá. Entonces, con mucha dirección del Señor, redujimos un poquito los cantos y dimos un poco más de palabra, y de palabra, y de palabra. Y como era de oración, entonces acostumbramos al final a leer las peticiones. Eso no varió, lo quisimos hacer de la misma manera, pero ahora con un entendimiento, un diferente entendimiento. Mis hermanos en Heredia presentan las peticiones en un chat que al finalizar el culto son leídas con la intención de que todos conozcan las peticiones y todos estemos orando durante la semana por esas peticiones. Y cuento esto porque todos los días tenemos peticiones diferentes, todos los días hay peticiones, hay razones distintas para dar gracias al Señor, y eso lo hemos aprendido muy bien. Siempre encontraremos muchas razones para dar gracias al Señor, para orar al Señor. Por eso esta palabra toda da la idea que sean oraciones en la iglesia, congregados, en la casa, en el trabajo, en el carro, en el colegio, en la universidad, todo tiempo orando, no rezando, orando, no religiosamente. Dios no tiene un reloj. Muchos piensan que Dios tiene un reloj y dice, a ver, ya empezó a orar, vamos a ver cuánto dura. Mis hermanos, Dios no está con un reloj esperando a ver cuánto tiempo va a orar usted orando. Pero muchos tienen esa idea religiosa de que tienen que orar mínimo 15 minutos, mínimo, ¿verdad? Si no, no valió la oración. Esto no es así. Si no, preguntémosle a Pedro, cuando el apóstol Pedro, antes de tener su llamado, siendo discípulo, él se hundió en el agua. ¿Cuál fue la oración de Pedro? No fue una oración así: amado Señor, en esta mañana tan turbia y tan llena de problemas, yo te ruego que tú vengas y me ayudes a salir de esta agua. No. ¿Cómo oró Pedro? Señor, sálvame. Punto. Él gritó, Señor, sálvame. Entonces, mis hermanos, eso nos ayuda a entender que Dios no está con el reloj. Dios no está midiendo calculando nuestras palabras. La oración es distinta y podemos hacerlo en todo tiempo. También vemos allí mismo en Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Todo tiempo. La pregunta es, ¿por qué dice que en todo tiempo? La respuesta es muy sencilla: porque el enemigo
todo el tiempo está acechándole a usted. Todo el tiempo está esperando para lanzar dardos, pensamientos, todo el tiempo. Por eso el consejo que el apóstol Pablo está dando es orando todo el tiempo. Y note qué interesante, porque viene hablando de guerra espiritual. Viene hablando de cómo el creyente tiene que utilizar que el yelmo, que su escudo, que su cinto, que cada parte de la armadura, la coraza, cada parte de la armadura tiene que usarla. Pero está hablando ahorita de oración. El creyente tiene que comprender que la oración es necesaria para poder colocarse la armadura. ¿Recuerdan ustedes la parábola del juez y de la viuda? Una viuda que insistía. Eso está en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 y verso 1. Lucas 18 y verso 1. Dice así. Lucas capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús mismo, hablando de la necesidad de orar, ¿cuándo? ¿De vez en cuando? No, siempre, de orar siempre y no desmayar. Mi amado hermano y hermana, yo sé que hay momentos en donde da la impresión de que Dios no está haciendo nada, da la impresión de que no está pasando nada a pesar de nuestras oraciones, da la impresión. ¿Y qué pasa? Llega la tentación de dejar de orar, llega la tentación de decir, no, la verdad es que no tiene sentido. Por eso Jesús dice, dando esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmaye, siga orando, siga creyendo, siga orándole al Señor. Podemos ver nosotros acerca de no desmayar y de perseverar en el libro de los Hechos, donde está la primera iglesia, Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 y versículo 42, no me falla mi memoria, Hechos capítulo 2 y verso 42. Dice así la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Orando, perseveraban, se mantenían, no desmayaban, ellos seguían clamando, siempre orando. Y Romanos capítulo 12, verso 12, Romanos 12, versículo 12, dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y podemos seguir encontrando texto tras texto. Filipenses capítulo 4, verso 6 también nos habla precisamente. En Filipenses 4 y versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué manera? En toda oración y ruego, con acción de gracias. Vida de oración, debemos estar en constancia. Y un texto más para dejar bien firme este punto está en Colosenses capítulo 4 y verso 2. Colosenses capítulo 4 y verso 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Se dan cuenta que el llamado es mucho a orar, manténgase en oración, orando. Y Primera Tesalonicenses capítulo 5 y verso 17, es un versículo que yo sé muchos se lo saben, quizás no con la cita, pero ahorita que lo diga, muchos van a decir, sí es ese, orad sin cesar. Debemos estar orando. Primera Tesalonicenses 5:17, para el que no lo anotó.
¿Qué tanto debemos orar? ¿Qué tanto? Siempre, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo escribe esto y algo que a mí me llama la atención, mis hermanos, es que Dios es soberano, amén. Soberano es que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Dios es soberano. Y si alguien habla de la soberanía de Dios, es el apóstol Pablo. Una persona con una óptica equivocada de este concepto doctrinal dice, Dios es soberano, como Él es soberano, hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, ¿para qué voy a orar? Muchos piensan así. Y se los digo porque yo estuve inclusive antes de conocer del Evangelio en esa posición. Dios es soberano, ¿para qué voy a orar si Dios es soberano? Pero el apóstol Pablo, a pesar de que es uno de los hombres que más habla de la soberanía de Dios, al mismo tiempo es uno de los hombres que más motiva a la iglesia a orar. Oremos, oremos. Él ha entendido algo. El apóstol Pablo ha aprendido esto y por eso es que él insiste a las iglesias donde él está, oren, tengan oración, perseveren. Veamos en Romanos capítulo 1 y verso 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Dice así este texto, Romanos capítulo 1, verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Un hombre que entendió principio de orar y el poder que hay en la oración. Si nosotros fuéramos conscientes de lo que Dios hace a través de la oración, no dejaríamos de orar nunca. Pero muchas veces dudamos, muchas veces cuestionamos esto. Me recuerdo una historieta, es una historieta, esto no es Biblia, pero creo que a veces esas historietas nos ayudan a comprender principios. Y esta historieta, a ver si la recuerdo bien, es de un lugar donde un bar, una cantina, se quemó, se incendió. Y el cantinero, el dueño, se fue furioso a acusar al pastor y la iglesia que estaban allí cerca. Y fue a los tribunales a acusar. Y dijo, ese pastor con esa iglesia hicieron que se quemara mi cantina. Y el pastor decía, no Señor, usted está equivocado, muy equivocado. Nosotros no, nosotros nada más pedíamos al Señor, ¿verdad? Para que no hicieran tanto ruido, para que el Señor hiciera algo. Pero no que hicimos eso. Y el juez, sorprendido, dice, espérese, yo estoy muy confundido. Aquí veo a un cantinero con una fe en un Dios que le quemó la cantina y un pastor con falta de fe que dice que no fueron ustedes. Mis hermanos, la oración nuestra, cuando es de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene mucho poder, mucho poder. Por eso debemos comprender esta palabra, este sermón que estamos ahorita compartiendo, es un sermón basado en la Escritura. Aquí no es inspiración de hombre, es la palabra de Dios diciéndonos, manténganse en oración, sin cesar, perseveren, toda oración, ruego, constantes en la oración. Pablo entiende y Pablo escribe, y Pablo no escribe por sus propios sentimientos, escribe inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Esto mismo él les dice a los hermanos en Éfeso, ahorita que estamos viendo, pero se lo dice a los colosenses, se lo dice a los tesalonicenses, a los filipenses. Pablo era un hombre de oración. Él entendió que en esta guerra la única forma de vencer es de rodillas, orando, clamando al Señor, clamando. Allí él entendió que era fuerte. Él orando, doblando rodillas, es fuerte. Mi hermano, mi hermana, usted va a ser fuerte cuando usted doble rodillas. Y allí usted va a ver victoria y victoria. Pero cuando no tenemos este hábito de la oración, lamentablemente las derrotas estarán visitando una y otra vez. Alguien podría decir, pastor, pero ¿cómo es eso de orar sin cesar? Si yo trabajo de 6 a 6 y mientras llego a mi casa es muy difícil que mi vida sea de esa forma. ¿Cómo hago eso? Podría alguien preguntarlo. Orar en todo tiempo, que es la recomendación que hace la Escritura, es vivir en constante conciencia de que dependemos de Dios siempre.
Y entonces, cuando usted vive consciente de que depende de Dios, aquí mismo usted va a ver a Dios. Aquí mismo usted va a decir: Señor, gracias por esta silla, qué confortable. Señor, gracias por este ventilador. Señor, gracias por esta tarde. Usted, viviendo consciente de que depende de Dios, en todo va a haber una ocasión para orar, para dar gracias. En todo momento. Se viene una buena noticia: Señor, gracias, la gloria sea para ti. Se viene una prueba, es recordar que no estamos solos. Viene la prueba, pero Señor, gracias porque tú prometiste que no estaría solo en este mundo. Es dar gracias cuando somos bien librados de cualquier situación, un accidente en la carretera. Es decir: Señor, gracias, si no hubiese sido por ti, estaría muerto. En todo tiempo, en el trabajo, porque usted llegó bien y logró llegar a tiempo. Señor, gracias porque llegué a tiempo. Y si se pone a ver, siempre van a haber razones para orar al Señor, para dar gracias. En la merienda, a media mañana: gracias, Señor, por esta galletita o por este café, sobre todo, ¿verdad?, por este café, qué bendición, o por esta agua dulce o por este juguito. Gracias, Señor. Mis hermanos, en el almuerzo, cuando volvemos a casa, si se da cuenta, siempre tenemos oportunidad para vivir orando, en constante oración, siempre, siempre. No seamos como aquel tipo que va a entrar a un parqueo y está llenísimo el parqueo y dice: ay, Señor, si usted de verdad existe, Dios, si usted existe, por favor, que me encuentre un lugar, yo que encuentre un lugar. En el momento que él dice eso, un carro va saliendo y dice: no, ya encontré uno. Eso es no ver la mano de Dios. Y hay personas que viven así. Hay personas que creen que todo depende de mí. Yo lo encontré, yo lo logré. La actitud del justo es: necesito de Dios, todo el tiempo necesito de Dios. Y a veces esa oración va a ser más tipo clamor, como la del apóstol Pedro, más tipo clamor. De hecho, en Nehemías, si usted me acompaña, Nehemías capítulo 2, Nehemías capítulo 2 y verso 4. Dice Nehemías capítulo 2 verso 4: me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Ese es el momento en donde Nehemías está muy angustiado, porque él está muy, muy angustiado. Y se le da la oportunidad en donde el rey lo ve y le dice: Nehemías, ¿qué cosa pides? Y Nehemías no fue a decir: deme un segundito para ir a orar a Dios bien. No, él ahí mismo oró, allí mismo dice: entonces oré al Dios de los cielos, allí mismo frente al rey. Señor, guíame, ayúdame. Por eso, mis hermanos, la oración va a ser en la vida del creyente, puede ser como esa oportunidad que tuvo Nehemías. Inmediatamente, no es más tarde oro, no, de una vez hagámoslo, ayúdame. Fue el clamor de Nehemías. Las oraciones de un hijo de Dios, de un justo, van a ser oídas por Dios todos los días, a toda hora, en cualquier momento. Y yo, por ejemplo, en la iglesia Heredia constantemente aclaro esto: la oración del justo, del justo. ¿Por qué tengo que hacer esto yo en Heredia? Porque normalmente los domingos llegan muchas visitas. Entonces yo necesito aclarar con mucho amor y misericordia: la oración del justo es oída. Si usted es pecador, lamentablemente la Biblia dice, Juan 9:31, Dios no oye a los pecadores. Pero como somos justos, entonces Dios oye tu oración siempre. Siempre Dios oye tu oración. Y me encanta cuando leo, por ejemplo, el Salmo 34 y verso 15. Habla de cómo Dios está mirando ¿a quiénes? A los justos. Dice Salmo 34 verso 15. Dice así: Salmo capítulo 34 versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos
y atentos sus oídos al clamor de ellos, al clamor. Sus ojos atentos. Dios ve a sus hijos. Y si claman, Dios los oye. De hecho dice el verso 17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Mis hermanos, necesitamos el poder omnipotente de Dios urgentemente. Nosotros lo necesitamos siempre. Siempre necesitamos de ese poder de Dios. Siempre lo necesitamos, siempre. Piensen en alguien que dice, yo voy a ir a pelear. En estas peleas o estas guerras que hemos escuchado ahí en Medio Oriente, que a alguien se le ocurra decir, voy a irme con este cuchillo que están de colección en el automercado, ¿verdad? Un buen cuchillo de esos, y voy a ir a pelear allá en Medio Oriente. ¿Cómo le irá a esa persona pensando que va a ir con un cuchillo? Alguien le puede decir, no, usted está loco, usted no puede ir así. Y él puede decir, es que yo vi en una película, en una película yo vi que un chinito con un cuchillo mató a un montón de gente, así que yo voy con esa actitud. El problema es que esto es vida real y eso fue una película. Muchos viven como que si fuera una película, como que si fuera una historia, pero mis hermanos, nosotros estamos en la vida real y lo cierto, según la Biblia, es que estamos en guerra espiritual y esa guerra se debe de pelear con las armas que el Señor nos ha dado, con la herramienta que Él nos ha dejado a nosotros. Por eso es que necesitamos orar bien y si es el caso, aprender a orar. La oración no es venir a leer o repetir una oración que dijeron en Facebook. He escuchado y leído, yo a veces dice la oración del esposo solitario o la oración de la esposa ama de casa y oraciones inventadas. Nosotros no necesitamos repetir ese tipo de pensamientos de otras personas. Necesitamos que la oración sea dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Los budistas usan mantras. Un mantra son oraciones repetidas, que de hecho eso suena muy parecido a la religión, dentro del evangelismo o los evangélicos pentecostales utilizan muchas repeticiones de palabras. Esos son mantras, disfrazados por supuesto, pero son mantras, son repeticiones que ellos utilizan para invocar a sus dioses, para adorarlo. Nosotros no necesitamos mantras, no necesitamos repetir oraciones de internet ni de algún libro, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, de nada sirve la oración. Veamos cómo dice Efesios, precisamente esta carta en el capítulo 2 y verso 18. Aquí vemos una definición tan linda de la oración, tan correcta. Dice Efesios capítulo 2, verso 18. Amén, ¿lo tenemos? Porque por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Pastor, es que ¿cómo oro? ¿En el nombre del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? ¿Cómo oro? Bueno, aquí tenemos creo que el mejor modelo de cómo debe ser nuestra oración presentada. Porque por medio de Cristo, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿A quién va dirigida la oración? Al Padre. En el nombre de Jesús, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y yo de verdad que esta parte para mí ha sido chocante porque he notado que para muchos decir en el nombre de Jesús, amén, es como decir abracadabra. Muchos tienen ese concepto. Mis hermanos, orar en el nombre de Jesús es entender que mi oración va respaldada por el Espíritu Santo y la estoy haciendo en el nombre de Jesús. Esto es como un oficial de tránsito. Piensen en que ustedes van en carretera y a alguien se le ocurre hacerle parada y se coloca con autoridad, pero usted no le ve ningún uniforme. Yo no le pararía, lo esquivaría y sigo, ¿verdad?
Algunos pensarían en pasarle por encima, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo haríamos? Porque no sabemos si es un estafador, si es un delincuente. Pero si vemos la patrulla, si le vemos el uniforme, la plaquita, ¿qué tenemos que hacer? Detenernos. Él tiene que decirnos que nos está deteniendo en el nombre del gobierno de Costa Rica. No, ¿por qué no tiene que hacerlo? Porque se sabe, o sea, solo verle el uniforme, el carro, sabemos que Él es una autoridad de este gobierno. Por eso, cuando nosotros oramos, tenemos que quitarnos la idea de que al final tengo que decirlo como abracadabra. No, tenemos que decirlo, bueno, sí, pero lo más importante es reconocer que mi oración va en el nombre de Jesús. Si usted pide en el nombre de Rafael González, le va a ir mal. Pero si usted pide en el nombre de Jesús, entendiendo que es en el nombre de Jesús, mis hermanos, cambia la cosa. Es totalmente diferente. En el nombre de Jesús. ¿Recuerdan ustedes aquel pollino? Cuando Jesús está haciendo la entrada triunfal a Jerusalén. Y Jesús le dice a algunos de sus discípulos, Pedro, uno de ellos, les dice, vayan, voy a parafrasear un poquito el texto, pero lo que Jesús les dice es, vayan a tal casa, van a encontrar un pollino, tómenlo y se lo traen. Si les preguntan, digan que yo lo mandé a traer, que yo lo pedí. Van confiados. Y si ustedes prestan atención a esa historia, pareciera que son ladrones, porque están llegando a llevarse un animal que le pertenece a otra persona. Pero ¿qué sucede? ¿Qué están haciendo? Jesús lo pidió. No hay problema, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, es totalmente distinto. Por eso, nosotros debemos recordar algo. Es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos comunica, quien opera en nosotros para darnos la certeza de que todas las promesas en el Señor son fieles y verdaderas. Cuando usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, usted puede pedir porque usted está convencido y convencido de algo, de que las promesas de acá son fieles y verdaderas. ¿Por qué usted cree eso? Porque el Espíritu Santo le da convicción y le dice, eso dice la palabra. Por eso nosotros oramos guiados por el Espíritu Santo al Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 15. Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que tengamos nosotros esa confianza de presentarnos delante de Él. En Gálatas también aparece un texto muy similar, Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Clama, Abba, Padre. Que Abba, Padre es una expresión muy tierna, ¿verdad? Como un niño se acerca a su papá y le dice, papito mío. Es como la idea es como dar esa idea de que nosotros tenemos mucha confianza. Podemos tener esa confianza a la hora de presentarnos delante de Dios. Pero hay momentos, y quizás a usted le han pasado, que usted dice, es que no sé cómo orar. Sé que tengo que hacerlo, pero no sé cómo orar. Bueno, ¿saben qué pasa? El Espíritu Santo, Él mismo aparece, dice en Romanos 8 y verso 26. Qué lindo, porque dice así Romanos capítulo 8 y verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Van a haber cosas que no sabemos cómo pedirlas, pero Él nos ayudará siempre. Por eso, mis hermanos, vean la bendición y el privilegio que tenemos los justos delante de Dios.
Algo más que quiero que veamos de nuestra oración, cómo deben ser, en el mismo versículo 18 de Efesios 6, 18, creo que de ahí no he pasado, ¿verdad? Dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero noten esto, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Somos soldados, no olvide eso, mi hermano. Alguien en una oportunidad, y creo que fue en una película, me parece, tengo como la idea que fue en una película o en un libro, en donde un ejército, el teniente, el jefe, les dice, por cada uno de nosotros hay 4 enemigos, así que estemos alerta, les dice. Y entonces él siguió y luego se encuentra a uno de los soldados recostado a un árbol, descansando. Y le dice, ¿pero qué le pasa? Ya maté los 4 que me tocaban. Dice, entendió totalmente equivocado. Mis hermanos, somos soldados y el enemigo nos ataca constantemente a todos. Entonces debemos estar orando unos por otros. No es solo por mí. Tenemos que mantener los sentidos de vigilancia alerta, siempre, siempre alerta. Veamos lo que Jesús dice en Mateo 26, 41. San Mateo capítulo 26 y versículo 41. Dice de esta forma, San Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero noten, velad y orad. Y en Lucas podemos ver también Lucas capítulo 21. Lucas 21 y verso 36. Lucas 21, verso 36 dice así: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Usted y yo no sabemos el día en que vamos a ser más atacados. Por eso no debemos dejar de orar. No debemos dejar de orar. Mi hermano, mi hermana, no deje de orar, que el cansancio no logre vencerlo ni vencerla. Sigamos orando. Y siguiendo en este mismo sermón, en el verso 18, mismo versículo, finalmente Pablo dice algo. Y es que debemos orar por todos los santos. Dice el verso 18, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Los hijos de Dios luchamos, y eso es importante conocerlo. Yo les decía ahora el ejemplo en Heredia, que nosotros citamos las peticiones de todos para conocer. Entonces, todos los hermanos conocen la petición de la hermana Zulay, todos conocen las peticiones de la hermana Edith, y eso hace que la iglesia ore unida, estemos orando. Aunque no lo hagamos en la congregación, por lo menos son escuchadas, son leídas. Y en las casas, cada uno en su casa, en su trabajo, ve las peticiones y empieza a presentar delante del Señor. Por eso aquí Pablo dice y suplica por todos los santos, los soldados de Cristo, que somos nosotros, servimos al mismo Señor y debemos sostenernos unos a otros. Nos desalentamos, dudamos, resbalamos, necesitamos oración, siempre necesitamos oración. Y esto, saben, mis hermanos, esto no es solamente un beneficio para la persona. Nuestros hermanos se ven beneficiados con este tipo de oración. El problema es que el ser humano tiende a ser muy egoísta. Nosotros tendemos a preocuparnos por nuestras necesidades y presentamos casi siempre al Señor nuestras peticiones, nuestras necesidades. Pero vemos cómo acá la invitación, y más que invitación, es como una amonestación y orden a que oremos por todos, que estemos en constante oración, que nos conozcamos las situaciones que podamos pasar de manera difícil. ¿Por qué? Porque siendo un pensamiento egoísta nos va a llevar a preocuparnos tanto por nosotros que olvidamos lo que está pasando alrededor. Leía que
en la guerra civil española. Antes de esa guerra, hubo una guerra civil en España. Antes de la guerra, tiempo antes, empezó la gente a padecer de neurosis. Entonces empezaron a padecer con neurosis. Atacó a muchas personas, muchas personas. Tanto que los consultorios estaban repletos de psicólogos, psiquiatras atendiendo a gente afectada por la neurosis. Pero cuando terminó la guerra, sorprendentemente, la neurosis dejó de estar. Ya los consultorios no eran visitados, ya no había problema de neurosis. ¿Qué sucedió? Se llegó a la conclusión que las personas estaban tan concentradas en sí mismas que cuando vino la guerra se preocuparon unos por otros, y eso hizo que la neurosis se fuera. Por eso, mis hermanos, no en vano el apóstol Pablo dice que estemos orando por todos los santos. Pidámosle al Señor por nosotros, por supuesto, tengamos nuestras peticiones, pero abramos más espacio para presentar las peticiones de los demás. Efesios 6, verso 19, vemos una petición muy especial que el apóstol Pablo trae. Dice así: y por mí, dice el apóstol Pablo. Está diciendo que oremos por todos los santos, y dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Mis hermanos, este siervo de Dios, el apóstol Pablo, era consciente de las luchas que enfrentaba diariamente, y es por eso que él le pide a los hermanos de Éfeso: oren por mí. Él dice: oren por mí, oren mucho. Pero ¿en qué sentido pide la oración? Por la palabra. Oren para que yo pueda predicar, para que yo pueda predicar bien la palabra. Veamos un momentito Colosenses capítulo 4. Colosenses 4, versículo 2. Dice Colosenses capítulo 4, verso 2 y al 4: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y a mí me sorprende mucho porque el apóstol Pablo no confiaba en su experiencia. Pablo ha predicado a muchas personas, ha levantado iglesias, pero él no se confiaba en su experiencia. No es solamente abrir la Biblia y a ver qué me dice Dios. No, Pablo pide oración para que cuando él abra la Biblia pueda predicar correctamente. No se basó, no se confió en sí mismo, sino que pedía oración una y otra vez, una y otra vez. Y si le ponemos la lupa, como digo yo, a ese verso 19 de Efesios, que es nuestro sermón de hoy, Efesios 6, 19, hay dos cosas particulares porque el apóstol Pablo está pidiendo. Básicamente son dos. Dice en Efesios 6, 19: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Noten, me sea dada palabra para dar a conocer. Y luego aparece otra palabra: con denuedo. Él pide denuedo. ¿Qué es el denuedo? Valentía. Yo necesito valentía. Y saben, mis hermanos, sé que esos son versículos incómodos para un pastor tener que mencionarlos, pero es necesario que se mencionen. Los pastores necesitamos mucho la oración de ustedes, mucho. Los pastores pasamos pruebas también. Los pastores también tenemos situaciones que ameritan tener mucha valentía. Yo les puedo abrir mi corazón y decir que hay momentos en donde yo estoy predicándole a una persona y necesito ser valiente para decirle a esa persona: usted va a ir al fuego eterno. Necesito valentía, porque sé que decírselo puede costar una amistad perdida. Sé que eso significa muchas veces. Entonces, la tentación muchas veces es en querer adornar la palabra, adornarla. Por eso entiendo perfectamente cuando el apóstol Pablo dice: para que me sea dada palabra y tener la valentía de predicar. Hace poco una persona a quien tuve que decírselo, y esa persona se valía mucho de experiencias, y Dios me dijo,
Y tuve la oportunidad. Yo dije, Señor, dame el denuedo ahorita mismo. Y yo le dije, ¿usted está segura que Dios le habló? Sí, muy segura. Y yo, ¿y por qué está segura que Dios le habló? Y cuando me dio su respuesta, pude con la escritura hacerle entender que Dios nunca le pudo haber dicho eso. Y entonces yo le dije, el diablo es el que le está hablando a usted. Entonces, mis hermanos, los pastores necesitamos de su oración. Normalmente llegan personas como a ver qué dice este pastor, ¿verdad? Y obviamente nosotros confiamos en la palabra y hacemos y queremos hacer la voluntad de Dios, pero necesitamos esa valentía. Y la iglesia debe orar por los pastores, debe orar por su pastor. Iglesia San Ramón, oren por su pastor. Él necesita esas oraciones. Siempre todos necesitamos esas oraciones. No dejemos de orar unos por otros, oremos por los pastores. Esto es una guerra y nosotros no luchamos contra sangre y carne. ¿Qué ha querido el diablo hacer en una iglesia? ¿Cómo puede el diablo derribar una iglesia? Trayendo división. ¿Cómo viene una división? Miren, aquel fulanito me hizo una cara. Allí empezó una división, allí. ¿Qué está haciendo el diablo? Que usted ponga la mirada en la persona. Pero ¿qué dice la escritura? Que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es el hermano que se sienta al otro lado del local. No, ese no es su enemigo. Su enemigo es más astuto. Y el problema es que usted no lo ve. Como no lo ve, lo hace más peligroso. De allí que nosotros necesitamos colocarnos la armadura la armadura del justo, la armadura que el Señor nos ha dejado. Queremos la salvación para nuestras familias. Yo deseo eso para toda mi familia. Yo deseo que todos puedan renacer por la palabra. Tengo que seguir orando, sigo orando y motivo a ustedes para que estén orando por esas almas en su familia, en la misma congregación. Yo les animo para que no dejen de orar. Yo le he orado mucho al Señor para que esta carta de los Efesios cale en el corazón de cada uno de nosotros, que cale, que vaya calando, que se haga cada vez más y más fuerte, para que la palabra de Dios ahora esté presente aún en nuestras oraciones, que oremos con mayor entendimiento y que de esa manera podamos crecer en la fe. Amén. Hoy hasta aquí vamos a dejar la enseñanza y voy a orar para dar gracias al Señor. Amado Señor.